Ya, muy bien. Sí, verifiquemos además que nuestra cuenta se encuentre abierta, ¿sí? Tiene que estar anexada a la Universidad de Guayaquil y nuestra cuenta. Porque a veces está la Universidad de Guayaquil y no está nuestra cuenta. Y hay buscadores que no permiten la descarga de los archivos si no está abierto, ¿no? Entonces ponemos los términos de búsqueda. Voy a poner en este momento algo provisional. Puede ser, por ejemplo, pancreatitis. Pan- No hay términos porque me he equivocado aquí. Ya, muy bien. Entonces hemos aquí encontrado 10 documentos. Perdón, se aumentó ahora, son 2000. Pero recuerden que la orden de trabajo hace referencia a que solo se tomen en cuenta 50 archivos. Y para descargarlos todos, es importante poner acá donde dice mostrar 50 resultados. 50 resultados, esperemos que se actualice. Un repaso del trabajo final, ¿sí? Ya, entonces ahora sí voy a seleccionar este icono donde automáticamente va a colocar la selección de los 50 trabajos, ¿no? Y ahora sí yo tengo que exportarlos. No download, exportar en RIS, de RefWorks, y acá puedo ponerle del 1 al 50 o todos los documentos de esta página. Y vamos a ponerle acá del 1 al 50. Y muy importante, siempre incluir el abstract. Si no, no vamos a poder hacer la evaluación, porque la evaluación es de título y resumen, ¿no? Y exportamos, ¿sí? Al exportar, se me descarga el archivo y prácticamente hasta ahí, y empleando un buen operador booleano, tengo ya la primera parte, los primeros 15 puntos. Y ahora vamos a la segunda parte, donde yo tengo que en Ryan crear mi cuenta. Tenemos un breve momento que se cargue. Se llama Ryan porque es un término árabe, ¿no? Esta es una página web de origen catarí, que gracias a ellos podemos trabajar. Pequeño dato. Ya, muy bien. Entonces vamos ahora a aprender a crear un nuevo trabajo, ¿no? Un nuevo proyecto. Si aquí ponemos que había hecho pancreatitis, ¿sí? Ponemos acá siempre revisión sistemática, no aplicable, y si queremos poner una descripción, ahí tenemos la oportunidad de colocarlo, ¿sí? Podemos, desde este mismo lugar, parece que podemos subir los archivos
pasó? Ah, esa es una opción premium. Para subirlo directo es una opción premium, pero acá ya puedo. ¿Qué pasó? Así no guardo ¿Será que tiene un límite de proyectos? Systematic Review. Sí, parece que tiene un límite de tres proyectos, ¿no? Ya, bueno, vamos a abrir cualquier proyecto que ya está establecido para continuar con el ejemplo, ¿no? Vamos a seguir con el de Newcastle Ponedoras. Ya, entonces ya está abierto. Bueno, una vez que terminemos de crear el proyecto, vamos a encontrarnos con esta interfase. Aquí ya hay archivos que están trabajados un poquito porque lo hemos visto en el trabajo anterior, en clases anteriores, pero lo que importa es cómo poder subir los 50 archivos que previamente hemos descargado. Así que nos vamos a Review Data. Y acá vamos a agregar referencias. Fácilmente ponemos seleccionar archivos. Se puede cargar hasta 10 archivos a la vez en caso que tengamos varios archivos. Porque en ciertos buscadores, referencias, solo vamos a poder descargar por páginas. Y en el caso de Scopus, yo puedo descargar, me parece que hasta 1000 archivos, 10.000 archivos. Y damos clic en importar y estamos listos. Hasta este punto ya tienen prácticamente 30 puntos ganados, ¿no? Porque la segunda rúbrica es de la orden de descargar los archivos y subirlos a esta plataforma. Y la siguiente, bueno, pues la siguiente quiero eh, explicarles con detalle el día de mañana, ¿no? Por ahora vamos a continuar con la clase de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con el análisis de sensibilidad y subgrupos, ¿sí? Hasta ahí de pronto hay una pregunta referente a todo lo que hablé anteriormente. No, no tenemos preguntas. Muy bien, entonces, según todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ya tenemos la revisión sistemáticas. Y esta revisión, perdón, este metaanálisis, revisión sistemática y metaanálisis. Este metaanálisis ya me permite formular conclusiones, ¿sí? Y a partir de ahora, lo que tengo que ver es cómo puedo pulir ese metaanálisis. Porque muchas veces me va a tocar que el metaanálisis tiene un nivel de heterogeneidad muy alto, ¿sí? Yo puedo idear una estrategia para disminuir este nivel de heterogeneidad, ¿sí? O puedo pulir eh, para tratar de identificar si es que un estudio que está sesgado puede ser que no tenga o me produzca daños en las conclusiones del trabajo final, ¿sí? Así que bueno, pues se está viendo la presentación en PowerPoint. Sí, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de el metaanálisis. Están comparando dietas con proteína alta versus bajas para la pérdida de peso, ¿sí? Puntos importantes del metaanálisis. ¿Dónde está la confusión? ¿Sí?
la proyección en conjunta de todo el trabajo en dos partes, en este rombo y en este número, ¿sí? Que dice total, ¿ven? Total 95%, acá está, ¿sí? El número, en este caso de la diferencia de media, va a ser la punta vertical del rombo. Ven que está justamente cerca del -2, es este mismo número. ¿Ven? Y acá su intervalo de confianza respectivo son las otras partes del rombo, ¿no? En este caso podemos observar que hay una dispersión de cada trabajo, ¿sí? Lo cual nos orienta a identificar que es un estudio heterogéneo. Pero ¿cómo podemos comprobarlo? Con el I cuadrado. En este caso tiene 88%, ¿sí? Entonces decimos que es una desventaja porque es un estudio que puede tener una calidad de evidencia baja al tener todos estos estudios homogéneos. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si dentro de este trabajo, dentro de la extracción de datos, yo he identificado tal vez que ciertos grupos tienen diferencias? ¿Sí? Como por ejemplo, tenemos aquí que estos estudios yo identifiqué que corresponden a una raza en particular. Y luego tenemos a otro grupo que corresponde a otra raza en particular. Y de hecho, visualmente podemos observar que la mayoría de estudios de esta raza, me parece que es Nauser, están a favor de la intervención, ¿no? Y los estudios de la otra raza, los pitbulls, están en cambio entre el 0 y en contra de la intervención. Entonces yo podría generar una hipótesis. Y la hipótesis es que, en efecto, el grupo, según la raza, podría tener una alta diferencia con el otro grupo, ¿sí? Pero esto yo tengo que comprobarlo. ¿Y cómo yo lo voy a comprobar? Con un análisis de subgrupos, ¿sí? Bueno, el objetivo de esta primera parte de la clase es comprender qué son los subgrupos y la sensibilidad y aprender a interpretar, ¿sí? Vamos a identificar cuándo realizar este análisis de subgrupos y finalmente aplicarlo para evaluar la solidez de los resultados. Permítanme un momento que hay algo. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, este análisis de subgrupos es una técnica para evaluar si el efecto de la intervención varía según ciertas características, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser estas características? La edad, sexo, país, tipo de tratamiento. En la aplicación en ciencias veterinarias, muchas de estas cuestiones es bastante empleada, porque imagínense, en medicina humana estamos hablando de que cuántas razas existen entre las personas. Van a existir tres, cuatro: la raza asiática, africana, la raza nórdica, son muy pocas. Pero en cambio, en aplicadas ciencias veterinarias puede ser muy diversa, lo cual hace que siempre pueda ser aplicable este tipo de análisis. ¿Sí? ¿Cuándo se debe emplear? Si tenemos un porcentaje de heterogeneidad muy alto, ¿sí? Y eso lo vamos a ver a través de el I cuadrado, ¿sí? Y vamos a ver este ejemplo, ¿no? Donde sabemos que el rombo que está más lejano es la conclusión, ¿no? Esto en conjunto con el valor total, ¿no? Pero en este metaanálisis vemos que ya existe el análisis de subgrupos, donde prácticamente
se ha identificado que en diversos trabajos empleaban el tratamiento en un grupo donde había una enfermedad severa, ¿sí? Y acá donde la enfermedad no era tan severa. Entonces, este factor importante se dio para tratar de bajar eh, la medida de efecto, la heterogeneidad entre la medida de efecto, ¿no? Vamos a identificar acá, porque cada subgrupo va a tener su propio I cuadrado, ¿sí? Vemos que el primer I cuadrado, ¿cuánto tiene? 0%. Y visualmente vamos a observar que, en efecto, están bastante homogéneos cada tipo de estudio. ¿Sí? La desventaja es que son muy pocos, pero igual tiene 0%. ¿Sí? En el segundo subgrupo también va a contener un I cuadrado del 0%, ¿no? También se va a encontrar alineado, ¿sí? A pesar de que la heterogeneidad combinada era del 14%, ¿sí? Es decir, la heterogeneidad de todos los archivos que están en conjunto era el 14%, que no es tan alta que digamos, pero si nosotros hacemos el análisis de subgrupos, prácticamente queda en 0% cada uno, o sea que sí podría ser un factor importante. Y de hecho hay una prueba adicional que se llama el test de diferencia de subgrupos, que también va a arrojar un I cuadrado, que mientras más alto es, más se comprueba que el efecto era diferente entre los subgrupos, ¿no? ¿Alguna pregunta de este tema? No, bueno. Si estos subgrupos tienen una heterogeneidad alta, hay una señal de que otros factores no son considerados, porque siempre puede pasar que a lo mejor el análisis de subgrupos no siempre nos puede dar un resultado favorable para nosotros. Y si finalmente se concluye que el I cuadrado es alto, de que hay una diferencia entre cada estudio, eso le puede quitar calidad a nuestra conclusión final, ¿sí? Por eso es muy importante tratar de reducir eh, el porcentaje de heterogeneidad de las conclusiones, ¿no? Y hay herramientas para medir la calidad de nuestro resultado final, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar en la segunda parte de esta clase, de cómo investigar si nuestra conclusión tiene una alta calidad o baja calidad, ¿sí? Y bueno, pues para finalizar vamos a identificar qué es el análisis de sensibilidad, ¿sí? Y esto se da gracias a identificar qué estudios están potencialmente sesgados. Porque recordemos que en la evaluación del riesgo de sesgo solo identificamos qué estudios pueden estar sesgados, pero no los quitamos, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos este estudio, ¿sí? Que presenta una alta heterogeneidad, 75%, ¿no? Analizamos cada estudio y vemos que sí hay un poquito de valores que están alejados, ¿sí? El intervalo de confianza de este estudio podemos observarlo, no es muy amplio, lo cual es bastante bueno, ¿sí? A pesar de que está heterogéneo, el resultado del intervalo de confianza no es alto, lo cual dentro de todo es importante también. Pero, ¿qué pasaría si yo identifico en este estudio eh, trabajos individuales que están potencialmente sesgados? Yo tengo que hacer un análisis de sensibilidad. ¿Y cómo se hace este análisis de sensibilidad? Haciendo otros metaanálisis, pero que van a eliminar cada estudio potencialmente sesgado. Por ejemplo, podemos ver acá este rombo, ¿sí? Y una vez, acá está de nuevo el rombo, y una vez que hemos quitado los estudios con mayor riesgo de sesgo, miren cómo quedó el rombo.
Parece que tiene una cinturita de abeja ahora, ¿sí? Ha mejorado el I cuadrado, también podemos ver que ha mejorado el I cuadrado. Pasó de 75% al 51%, ¿sí? Todo gracias a qué? A haber eliminado los estudios que fueron o están potencialmente sesgados, ¿sí? Por ejemplo, en este estudio, el de Dassinger se ha quitado, ¿sí? Y así, etcétera, hay varios que se han quitado, ¿no? Porque acá son más de 10 y acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exactamente 10, ¿no? Y bueno, pues eso es todo referente a el mejoramiento de el metaanálisis final, ¿sí? No sé si tienen una pregunta antes de ingresar a la última parte de la clase, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a la última parte de la clase que es la evaluación de la certeza de la evidencia, ¿sí? Porque ahora ya tenemos nuestra conclusión, ¿sí? ¿Qué herramienta tenemos para identificar que esta conclusión sea muy buena, sea de excelente calidad, ¿sí? Y para ello está el sistema GRADE, ¿sí? Que es muy parecido, por ejemplo, a las herramientas de la evaluación del sesgo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que las herramientas de la evaluación del sesgo era para cada estudio individual, mientras que GRADE se va a aplicar a nuestra conclusión. ¿Sí? Esta evaluación de la certeza refleja cuánta confianza tenemos en los efectos que están observados en los estudios, en el estudio que finalmente hemos concluido, o en los estudios, porque por ejemplo en un mismo trabajo pueden aparecer varios metaanálisis según lo que estemos estudiando, ¿sí? Grade lo que hace es que clasifica la certeza en 4 niveles: alta, moderada, baja y muy baja, ¿sí? Considerando que la muy baja es que tiene demasiada incertidumbre, mientras que la alta tiene una evidencia que es muy confiable, tiene una alta certeza y va a quedar muy bien entre la comunidad científica. Sí, al igual que el análisis de sesgo, CRADE tiene múltiples dominios, ¿sí? Que va a influir en la calidad de los resultados. El riesgo de sesgo, en efecto, afecta la certeza de la evidencia, pero hay diferentes factores. Por ejemplo, la falta de aleatorización, que tiene que ver mucho con eh, el análisis de sesgo, pero de manera colectiva en este caso, la inconsistencia, lo que hablábamos. Si un estudio tiene una alta heterogeneidad, va a bajar certeza a ese estudio, ¿sí? Intervalos de confianza amplios, ¿sí? Si nuestro rombo tiene una extensión muy considerable, es decir, muy ancha, va a bajar certeza nuestro estudio, ¿sí? Si hay evidencia poco aplicable a la población de interés, también va a tener una implicación entre la calidad del estudio, ¿no? Eso en cuanto a los dominios evaluados por grade, esto es para estudios que tienen intervención, ¿sí? Para observacionales va a medirse el efecto, si el efecto es claro y fuerte, si hay una respuesta entre la dosis y su efecto, y si la confusión residual mínima tiene un efecto similar entre los estudios a pesar de las limitaciones metodológicas que en muchos casos se da. Muchas veces vemos que el estudio tiene límites y pasa que da un efecto que es acorde con los demás estudios, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se va a aplicar el sistema Gradle? Bueno, primero tenemos que identificar cada conclusión de la revisión sistemática. No cada estudio incluido, sino cada conclusión. Hay que evaluar los dominios, cada dominio, ya sea de riesgo de sesgo, inconsistencia. Esto está bien especificado en el archivo Gradle. Y vamos a determinar el nivel de certeza inicial, ¿sí? Que va a ser diferente para los ensayos clínicos o los estudios de intervención y para los estudios observacionales, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que en los estudios de intervención vamos a empezar con un nivel alto y cada vez que vamos identificando falencias va bajando el nivel de certeza, ¿sí? En cambio, para los estudios observacionales va a ser lo contrario. Cada estudio observacional va a iniciar con un nivel de certeza bajo y este va a ir aumentando a medida que va cumpliendo con todos los requisitos de la herramienta grave, ¿sí? Eh, y bueno, finalmente la certeza se puede reportar en una tabla de resumen de la evidencia, muy similar a los estudios de la evaluación del riesgo de sesgo, ¿sí? Así que muy bien, gracias a esta herramienta prácticamente estamos identificando si nuestro estudio fue muy valioso. Bueno, si sale con un nivel de certeza bajo, también va a ser muy valioso. Pero la diferencia es que puede ser fácilmente reemplazable por algún estudio que tenga un nivel de certeza mucho mayor. Así que esa es una principal desventaja de tener un estudio con una baja certeza de revisión sistemática y de metaanálisis, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Si un estudio es eh, ECA, es decir, de intervención, el nivel de certeza empieza alto y va a bajar a medida que no cumple con grado. En cambio, si un estudio es observacional, empieza con un nivel de evaluación bajo y este va aumentando acorde, vamos identificando los dominios de grado. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta o duda? No. Vamos ahora a hacer el quizzes para que puedan tener una base para el cuestionario, ¿no? Quizzes. Les voy a pedir de favor que puedan ir abriendo de su celular o desde su computadora la página del quizzes. Recuerden, quizzes.com y poner código. Introducir código. Tienen que darle clic ahí. Así que vamos ahora a abrir esto. Ya está abriendo el código del quizzes.
que se está proyectando en la pantalla. Bueno, se va a proyectar en la pantalla en cuanto cargue. Ahora sí. Está proyectándose el código. Sí, 464987.
con atención. Estimados compañeros, tengo nuevamente su atención. ¿Sí? ¿Se escucha? Muy bien, vamos a dar repaso a las preguntas que aparecieron, ¿no? Bueno, pues la finalidad del análisis de subgrupos es para evaluar si varía en diferentes grupos. Sí, en efecto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Encontramos un estudio bastante heterogéneo. ¿Qué podemos hacer? Podemos agruparlo según la raza, según la edad, según la localización, y podemos ver si el efecto varía o no. Si disminuye la heterogeneidad, es muy bueno, porque mis conclusiones van a tener eh, mejor confianza, ¿no? Segunda pregunta, ¿cuándo es recomendable realizar el análisis de sus grupos? Tiene que ver mucho con lo anterior, ¿sí? Que había dicho que si el estudio es heterogéneo, hay que hacerlo, ¿sí? En este caso sería cuando existe heterogeneidad significativa entre los estudios. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes estrategias forma parte de un análisis de sensibilidad? ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este análisis? Identificar quiénes tienen riesgo de sesgo y sacarlo. Empezar a jugar. ¿Cuál es el que me da, cuál es la combinación que me da el mayor cambio en la heterogeneidad? En este caso, para tratar de disminuirlo. ¿Sí? En el caso de que no cambie nada, a pesar de yo haber excluido estudios con alto sesgo, eso significa que el estudio se debe al azar y no a los sesgos. Es decir, que todo está bien en teoría de los estudios que fueron incluidos. ¿Sí? La pregunta 4 dice, si los estudios de un análisis de sensibilidad son consistentes en todos los escenarios, ¿qué implica esto? Bueno, lo que estaba explicando anteriormente, ¿sí? Que el estudio es robusto y confiable, ¿no? No que se tenga que repetir o que se tenga que cambiar los criterios de inclusión, porque sería, eso no se puede cambiar, ¿no? Eso ya está en el protocolo. Siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes es un sistema para evaluar la certeza de la evidencia? Tenemos Prisma. ¿Para qué es Prisma? Prisma es la guía para publicar el metaanálisis o la revisión sistemática. Newcastle, Ottawa es una herramienta para evaluar el riesgo de sesgo. GRADE es para evaluar la certeza de la evidencia, es decir, esta es la respuesta, y ROC 2.0, al igual que Ottawa, es para evaluar el riesgo de sesgo, ¿no? Tenemos, si un metaanálisis incluye estudios con alto riesgo de sesgo, ¿qué impacto puede tener en la certeza de evidencia? Pues no hay que confiarse mucho con estos estudios que lastimosamente tienen un alto riesgo de sesgo, ¿no? Y lo que hacen es que reducen esta certeza de la evidencia. Así que la respuesta es que pueden reducirla debido a la validez de los estudios. ¿Cuándo se mejora la certeza de la evidencia en estudios observacionales según grado? ¿Sí? Esto lo dije 2 veces. ¿Sí? Cuando es observacional, empezamos bajo y va a aumentar. ¿Sí? Según grade, según la herramienta grade, y para estudios de intervenciones o ECAS, lo contrario. Empieza alto y a medida que se va haciendo la evaluación, o se mantiene alto si cumple con todo, o disminuye si empieza a mostrar diversas inconsistencias del checklist grade. Si un intervalo de confianza cruza la línea de la nulidad, ¿qué pasa? ¿Sí? Esto lo vimos ayer, no lo vimos hoy, ¿sí? Pero básicamente lo que pasa es que la intervención
no es estadísticamente significativa, ¿sí? Tiene que quedar a favor o en contra. Si es en medio, no hay ni evidencia para favor de la intervención o en contra de la intervención o a favor, factor de protección o factor de riesgo, ¿no? Y finalmente la pregunta final es, en un forest plot, ¿qué implica que el rombo es estrecho? Es decir, prácticamente el intervalo de confianza del trabajo, ¿sí? Entre más pequeño es el intervalo de confianza, significa que el estudio, bueno, el rombo, la pregunta es, ¿qué indica el rombo? ¿Sí? El rombo indica el intervalo de confianza, ¿no? No, perdón, estoy mal. Sí, es un rombo estrecho, ¿sí? Es decir, un intervalo de confianza muy pequeño. ¿Qué implica esto? Que la estimación es precisa, ¿sí? Mientras más pequeño el intervalo de confianza, hay mayor precisión. Significa que la muestra ha sido más que adecuada, ¿no? Y bueno, pues eso es prácticamente lo que va a salir más tarde en el cuestionario. Es que les invito, por favor, a realizarlo. Lo voy a desbloquear apenas termine con la sesión. Y recuerden que esto de metaanálisis no es tomado en cuenta en trabajo final, sino más bien la primera parte, ¿no? Si tienen alguna otra pregunta o duda, es el momento de hacerla porque voy a dar como terminada esta sesión y pueden ustedes dedicar. Voy a subir las clases que faltan y desbloquear la tarea. Sí, dígame, doctor. El link de asistencia, Sí, el link de asistencia, a ver, vamos a desbloquearlo. Voy a desbloquear el link. Muy bien, ya está disponible el link de asistencia para que puedan colocar su registro, ¿no? Sí, en el aula virtual. ¿Ah? Ahí entre los primeros, después de presentación del curso, actualícelo. De pronto, si no lo tiene disponible, actualícelo porque recién lo acabo de desbloquear. Ya, perfecto. Entonces, sin más que decir, terminamos esta sesión. Nos vemos mañana.